En el vasto silencio del cosmos, donde la luz de miles de estrellas titilaba como joyas perdidas, una advertencia resonaba desde un rincón olvidado de la galaxia. La Tierra no es solo un mundo de muerte, es el mundo de muerte definitivo. Estas palabras, grabadas en antiguos archivos de civilizaciones desaparecidas, viajaban de estación en estación, de boca en boca, como una profecía olvidada que nadie se atrevía a verificar. Para la mayoría de las razas espaciales, el planeta azul era una curiosidad lejana. Un mundo aislado, con un ecosistema tan implacable que incluso los más valientes exploradores lo evitaban. Desde el letal equilibrio de su clima hasta las criaturas que habitaban sus océanos y selvas, cada rincón de la Tierra parecía diseñado para desafiar la supervivencia. Pero lo que aterrorizaba a las especies del Consejo Galáctico no era solo su naturaleza hostil. Era la especie que había emergido de ese caos, los humanos. Los registros hablaban de su insólita habilidad para adaptarse, de cómo habían enfrentado glaciaciones, pandemias y guerras devastadoras, y aún así prosperaron. Decían que donde otras especies huirían, ellos se mantenían firmes. Algunos rumores incluso los describían como depredadores de alto nivel, capaces de cazar en grupo y doblegar a sus presas con estrategias inteligentes. Pero lo que realmente ponía a la galaxia en alerta era su naturaleza impredecible. Los humanos no solo sobrevivían, dominaban. En una reunión reciente del Consejo Galáctico, la discusión sobre la Tierra volvió a la mesa. Una expedición de reconocimiento había detectado un extraño movimiento en su órbita. No eran simples naves de exploración, sino estructuras masivas construidas con un diseño desconocido. Parecían estaciones defensivas o tal vez algo peor. Las razas más antiguas del Consejo, aquellas que habían existido durante eones, compartían entre susurros que los humanos podrían estar preparándose para algo. Algunos lo llamaron paranoia, otros, una amenaza real. En una nave patrulla, flotando cerca de los límites del sistema solar humano, un joven oficial alienígena miraba las lecturas de su escáner con creciente preocupación. Su capitán, más experimentado, parecía inquieto. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó el oficial, sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Que los humanos son capaces de sobrevivir en cualquier lugar? El capitán, cuya piel grisácea reflejaba la luz tenue de la cabina, suspiró profundamente antes de responder. No es solo que sobrevivan, es que transforman los entornos más hostiles en su hogar. Y si pueden hacerlo en un lugar tan letal como la Tierra. Imagina lo que podrían hacerle a otros mundos. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad estaba lejos de cualquier idea de rendirse. Habían escuchado los rumores. Sabían que eran observados, que las razas más poderosas los consideraban una anomalía, incluso un peligro. Pero en lugar de esconderse, se habían unido como nunca antes. Desde sus grandes ciudades hasta los laboratorios subterráneos, trabajaban incansablemente para construir lo que muchos llamarían su mayor obra, el escudo global. El escudo global no era solo un sistema de defensa. Era una declaración al universo de que la humanidad estaba lista para cualquier desafío. Algunos lo veían como un acto de soberbia, otros, como una necesidad. Pero lo que nadie sabía era el verdadero propósito de estas estructuras. Había algo que los humanos habían descubierto, algo que los demás aún ignoraban, una señal. Era débil, enterrada bajo siglos de ruido cósmico, pero estaba ahí. Y no provenía de la Tierra. La señal había despertado a la humanidad como nunca antes. Sus científicos no podían descifrarla del todo, pero su significado era claro, algo se acercaba. Algo que no pertenecía ni a la Tierra ni a las razas conocidas del Consejo Galáctico. Era antigua, inmensa y, según todas las simulaciones, hostil. Pero en lugar de temerla, la humanidad había decidido enfrentarla. No porque fueran imprudentes, sino porque sabían que, si no lo hacían, nadie más lo haría. En una base secreta, oculta bajo kilómetros de hielo. En la Antártida, un grupo de ingenieros terminaba los últimos ajustes en una nave de diseño único. Su casco estaba reforzado con materiales que apenas empezaban a comprenderse, y su sistema de propulsión prometía velocidades que desafiaban las leyes conocidas. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó uno de los técnicos, su voz temblando ligeramente. No sabemos qué hay ahí fuera. Su supervisor lo miró con una mezcla de cansancio y determinación. No, no lo sabemos. Pero si esperamos, podría ser demasiado tarde. Mientras los motores de la nave rugían por primera vez, en el Consejo Galáctico, las alarmas comenzaron a sonar. Las razas más avanzadas miraban con asombro cómo los humanos, esos habitantes del llamado mundo de muerte, parecían no solo aceptar su destino, sino desafiarlo con una ferocidad que nadie había anticipado. La pregunta en sus mentes era inevitable, ¿sería esta la salvación de la galaxia o el principio de su fin? Pero la verdadera pregunta, la que nadie se atrevía a formular, era esta: ¿qué había allí fuera que incluso los humanos consideraban una amenaza?
La nave recién construida, apodada Amanecer, era más que un vehículo. Para muchos, representaba la esencia de lo que significaba ser humano, enfrentarse a lo desconocido con valentía, ingenio y una pizca de terquedad. Dentro de su casco, un pequeño grupo de especialistas trabajaba frenéticamente en las pruebas finales. El capitán de la misión, un hombre de mirada firme y voz tranquila, observaba los monitores desde su silla central. Sabía que cada decisión que tomara marcaría no solo el éxito de la misión, sino tal vez el futuro de toda la humanidad. Desde el espacio, la Tierra se veía tranquila, un punto azul envuelto en nubes blancas, tan hermoso como engañoso. Cada miembro de la tripulación conocía los peligros que acechaban en la superficie, tormentas capaces de devastar ciudades, océanos insondables llenos de depredadores, y un clima que podía cambiar en cuestión de horas. Habían crecido en ese caos y aprendido a adaptarse. Pero lo que les esperaba allá afuera era un desafío que ningún simulador podía preparar. Mientras los motores de Amanecer rugían en el último chequeo, en el otro lado del planeta, un consejo secreto se reunía. Eran los líderes de las naciones más poderosas, científicos brillantes y estrategas militares que habían dejado de lado siglos de rivalidades para enfrentar esta amenaza común. En el centro de la sala, un holograma proyectaba los datos más recientes sobre la señal que habían captado meses atrás. Su origen parecía estar a cientos de años luz de distancia, pero algo no cuadraba. La señal era errática, como si estuviera deliberadamente diseñada para ser difícil de rastrear. Esto no es un accidente, dijo una mujer con tono decidido, su rostro iluminado por el resplandor azul del holograma. Sea lo que sea que la envió, quiere que sepamos que viene, pero no quiere que sepamos cuándo. Las miradas en la sala se cruzaron, algunas de preocupación, otras de desafío. ¿Y si es una trampa?, preguntó alguien al fondo. El silencio que siguió fue pesado. Si es una trampa, respondió otro, al menos estaremos listos. La humanidad sabía que no podía confiar en el Consejo Galáctico. Aunque los líderes de las razas más avanzadas fingían neutralidad, muchos veían a la Tierra como un peligro en potencia. Algunos en el Consejo incluso habían debatido la posibilidad de bloquear cualquier intento humano de salir de su sistema solar. Pero detener a los humanos nunca había sido sencillo. Si algo los definía, era su capacidad de encontrar soluciones donde otros veían muros inquebrantables. En las profundidades de la nave Amanecer, un joven ingeniero trabajaba en silencio. Era uno de los cerebros detrás del sistema de propulsión experimental, y sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los últimos componentes. Sabía que el diseño aún era imperfecto, pero no había tiempo para más pruebas. Sentía el peso de la misión en sus hombros, pero también una extraña calma. Sabía que, si algo fallaba, él estaría allí para arreglarlo. No había espacio para errores. Pero también sabía que los errores eran inevitables. Después de todo, eso también era parte de ser humano. De vuelta en el Consejo Galáctico, la discusión se había intensificado. Algunos de los representantes más antiguos, aquellos cuya piel brillaba con tonalidades doradas y cuyos ojos contenían siglos de sabiduría, advertían sobre los peligros de subestimar a los humanos. Si los dejamos continuar, dijo uno con voz grave, podrían convertirse en algo más peligroso que la señal misma. Pero no todos estaban de acuerdo. Otros argumentaban que interferir con la humanidad podría desencadenar un conflicto que nadie quería enfrentar. Déjenlos solos, insistió otro representante. Su planeta ya es lo suficientemente peligroso. Si no sobreviven a lo que sea que los espera allá afuera, será su problema, no el nuestro. Mientras la política interestelar se debatía en el Consejo, en la Tierra, las familias de la tripulación se despedían en silencio. Algunos lo hacían con palabras tiernas, otros con lágrimas contenidas. Sabían que esta misión no era como las anteriores. Esta vez, no era solo un paso hacia las estrellas, era un salto hacia lo desconocido, hacia algo que podría marcar el inicio de una nueva era. O su final. Cuando finalmente Amanecer despegó, la humanidad contuvo la respiración. El brillo del motor iluminó la oscuridad del espacio mientras la nave se alejaba de la órbita. La señal seguía siendo un misterio, y con cada kilómetro que avanzaban, las preguntas se acumulaban. ¿Era realmente una advertencia? ¿O era una invitación? ¿Qué tipo de civilización podría haberla enviado? Y lo más importante, ¿estarían listos para enfrentarse a lo que fuera que los esperaba? En el Consejo Galáctico, las alarmas volvieron a sonar. Una serie de lecturas energéticas detectadas cerca del origen de la señal indicaban actividad inusual. Parecía que los humanos no eran los únicos interesados en descubrir la verdad. Pero mientras las demás razas debatían qué hacer, una certeza comenzaba a formarse: cualquiera que fuera la amenaza, los humanos no iban a retroceder. La nave Amanecer avanzaba hacia el origen de la señal, un rincón remoto del espacio donde las estrellas eran escasas y la oscuridad parecía infinita.
A bordo, la tripulación trabajaba en un silencio tenso, sus rostros iluminados por las pantallas de los monitores que mostraban datos incompletos y señales distorsionadas. Habían pasado días desde que habían dejado atrás el sistema solar, y aunque todos sabían lo que estaba en juego, nadie podía ignorar la creciente sensación de incertidumbre. El capitán miraba el mapa estelar proyectado frente a él. Cada coordenada que se acercaban al punto de origen de la señal parecía traer nuevas anomalías. Los instrumentos de la nave captaban fluctuaciones energéticas extrañas, algo que ninguno de los sistemas avanzados de la humanidad podía explicar. Una nube densa de partículas desconocidas rodeaba el área, haciendo que los escáneres más sofisticados del amanecer fueran casi inútiles. Todo indicaba que lo que sea que habían venido a encontrar estaba deliberadamente oculto. Capitán, los niveles de radiación están subiendo, dijo un oficial con voz cautelosa. Si seguimos a esta velocidad, el casco de la nave podría empezar a deteriorarse en menos de 48 horas. El capitán asintió lentamente, su mirada fija en las lecturas. No hay marcha atrás ahora, respondió en tono grave. Reduciremos la velocidad, pero seguiremos adelante. Todos los sistemas defensivos en alerta máxima. No sabemos lo que hay ahí fuera. Mientras tanto, en la Tierra, el mundo observaba en tiempo real los avances de la misión. Transmisiones codificadas del amanecer llegaban a estaciones orbitales y, desde allí, se transmitían a laboratorios y centros de mando. Aunque el público en general sabía poco de la verdadera naturaleza de la misión, no faltaban teorías conspirativas. Algunos decían que la humanidad estaba a punto de hacer contacto con una raza superior, otros creían que era una amenaza existencial que los gobiernos estaban ocultando. Pero en lo más profundo, una cosa era cierta: la humanidad nunca había estado tan unida. En el Consejo Galáctico, las discusiones se habían transformado en acciones. Una flota de reconocimiento de una de las especies más avanzadas fue enviada a investigar los alrededores del área donde el amanecer se dirigía. Los humanos no lo sabían, pero sus movimientos estaban siendo vigilados de cerca. Algunos líderes galácticos querían asegurarse de que la humanidad no descubriera algo que pudiera poner en peligro el equilibrio del poder en la galaxia. Otros simplemente querían estar listos para lo que fuera que estuviera esperando. Cuando el amanecer finalmente llegó al borde de la nube de partículas, las lecturas se volvieron caóticas. Las señales electrónicas fluctuaban, las luces en los paneles parpadeaban, y el sistema de navegación comenzó a mostrar errores. La tripulación trabajaba frenéticamente para estabilizar la nave mientras el ingeniero principal corría entre los terminales, intentando encontrar una solución. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Un pulso de energía masiva surgió desde el centro de la nube, atravesando la nave como un latido ensordecedor. Las luces se apagaron por un momento, dejando a la tripulación en una oscuridad total antes de que los sistemas de emergencia se activaran. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien en voz alta, pero nadie tenía una respuesta. Lo único claro era que no estaban solos. En ese instante, las pantallas de los monitores comenzaron a mostrar algo que ninguno de ellos podía comprender: formas geométricas perfectas, flotando en el vacío del espacio. Eran inmensas, cada una más grande que cualquier nave construida por el Consejo Galáctico, y brillaban con una luz fría y constante. Parecían antiguas, como si hubieran estado allí desde antes de que la humanidad siquiera existiera. Pero lo más inquietante era que no se movían. Simplemente estaban allí, esperándolos. Capitán, hemos perdido comunicación con la Tierra, dijo el oficial de comunicaciones. El capitán, con el ceño fruncido, dio la orden de activar los sistemas defensivos de la nave. Nadie sabía si esas estructuras eran máquinas, naves o algo completamente diferente. Pero lo que sí sabían era que la señal provenía de allí, del centro de esa formación de colosos brillantes. Mientras la tripulación intentaba mantener la calma, las lecturas en los monitores cambiaron de nuevo. Una nueva señal, mucho más fuerte y clara, atravesó los sistemas de la nave. Era diferente a la primera. Parecía menos aleatoria, más enfocada. Al principio, eran solo pulsos de energía, pero luego, lentamente, comenzaron a convertirse en un patrón reconocible, un lenguaje. Alguien o algo estaba intentando comunicarse. En ese momento, una de las figuras geométricas comenzó a moverse. La nave entera tembló con la vibración de un sonido que no podían escuchar, pero que todos sentían en sus huesos. El ingeniero principal, con el rostro cubierto de sudor, susurró para sí mismo: esto no es una señal de advertencia. Es un desafío. El capitán se levantó de su asiento, sus ojos fijos en la pantalla principal, donde la figura se acercaba lentamente hacia ellos. Prepárense, dijo con voz firme. Sea lo que sea, estamos aquí para enfrentarlo. El objeto geométrico se detuvo justo frente al amanecer, bloqueando su vista de las estrellas. Era imposible comprender su tamaño real, parecía extenderse más allá de lo que los ojos podían abarcar,
como si desafiara las leyes del espacio. Su superficie, de un material desconocido, brillaba con un resplandor inquietante que pulsaba en sincronía con la señal que la nave había captado. La tripulación observaba en silencio, cada uno atrapado entre el asombro y el miedo. De repente, la señal cambió. Ya no era un lenguaje abstracto, ahora eran imágenes. Los monitores de la nave se llenaron de escenas familiares y desconcertantes al mismo tiempo. Ciudades humanas en ruinas, océanos en calma antes de una tormenta, la silueta de la Tierra vista desde el espacio. Pero lo más extraño era lo que venía después, figuras humanas flotando en una negrura infinita, sus rostros indistintos, como sombras de lo que alguna vez fueron. Esto no es posible, susurró el oficial de comunicaciones, retrocediendo un paso. ¿Cómo saben tanto de nosotros? Nadie respondió. En el fondo, todos tenían la misma pregunta. El capitán, con la mandíbula apretada, se inclinó hacia adelante. ¿Es una advertencia? ¿Una amenaza? No había manera de saberlo. Pero lo que estaba claro era que quien o lo que estuviera detrás de la señal entendía demasiado bien a la humanidad. Mientras intentaban procesar las imágenes, una alarma sonó. Los sensores de la nave detectaron movimiento en las otras figuras geométricas, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles. Una tras otra, comenzaron a desplazarse lentamente, formando un patrón que rodeaba al amanecer. Era una maniobra precisa, calculada, como si la nave estuviera siendo contenida. El ingeniero principal revisó los datos con manos temblorosas. Están generando un campo alrededor de nosotros. Nos están atrapando. Antes de que el capitán pudiera responder, una nueva señal atravesó los sistemas de la nave. Esta vez no eran imágenes ni patrones. Era una voz. No era humana, pero tampoco completamente alienígena. Tenía un tono frío y mecánico, pero con una cadencia que recordaba un discurso aprendido. Humanos, dijo, han llegado al umbral. Responderán ahora, ¿por qué buscan lo que no deben encontrar? La pregunta cayó como un peso insoportable sobre la tripulación. Era evidente que el mensaje no provenía de las estructuras mismas, sino de algo o alguien mucho más allá. El capitán intentó mantener la compostura mientras respondía. Recibimos su señal. Venimos en paz, buscando entender quiénes son y qué quieren. La respuesta llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando esa misma frase. No buscamos ser encontrados. No buscamos paz. Este lugar no es para ustedes. La tensión en la nave se volvió insoportable. El capitán sabía que cualquier movimiento podía desencadenar algo irreversible. Pero antes de que pudiera dar otra orden, los sistemas de la nave se apagaron por completo. Todo quedó en silencio. La tripulación permaneció inmóvil, sus respiraciones resonando en la oscuridad. Luego, un destello cegador llenó el puente. No provenía de las luces de emergencia ni de las pantallas. Parecía emanar directamente del objeto frente a ellos. Cuando la luz se desvaneció, algo aún más desconcertante apareció. En el espacio, más allá de las figuras geométricas, una flota de naves desconocidas se materializó de la nada. Eran completamente diferentes a cualquier tecnología conocida, incluso por las especies más avanzadas del Consejo Galáctico. Sus formas eran irregulares, casi orgánicas, y emitían una energía que los sensores de la nave no podían identificar. Pero lo más inquietante no era su aparición, sino su dirección. No se movían hacia el amanecer, sino hacia la Tierra. El capitán se puso de pie de un salto, el sudor perlándole la frente. ¿Qué demonios está pasando? ¿Son aliados o enemigos? Nadie podía responder. Todo lo que sabían era que las naves desconocidas habían pasado completamente por alto al amanecer, como si esta no fuera más que una distracción. La sensación de vulnerabilidad se intensificó. Habían sido atraídos aquí, lejos de la Tierra, mientras algo mucho más grande se desplegaba en su hogar. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, las alarmas estaban en su punto más alto. Los sensores de largo alcance habían detectado la aparición de las naves desconocidas, y el pánico comenzaba a extenderse entre los representantes. Algunos insistían en que era una represalia directa contra los humanos, una advertencia por haber violado territorios prohibidos. Otros sospechaban que estas entidades eran algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier conflicto político. Pero una cosa estaba clara, la galaxia entera estaba al borde de un descubrimiento que nadie había previsto. En la Tierra, los líderes mundiales seguían de cerca la misión del amanecer cuando los primeros informes de las naves aparecieron en sus radares. Al principio, pensaron que era un error. Pero cuando las imágenes comenzaron a llegar, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. No tenían ni idea de cómo responder. El único mensaje claro era el mismo que la humanidad había recibido tantas veces antes: sobrevivir a cualquier costo. En la amanecer, la tripulación se preparaba para lo peor. El campo que los contenía comenzó a contraerse lentamente, haciendo crujir el casco de la nave.
No podemos quedarnos aquí, dijo el ingeniero, desesperado. Si no encontramos una manera de salir, seremos aplastados. Pero la nave estaba completamente desactivada, sus sistemas paralizados por la energía de las estructuras geométricas. Y entonces, la voz regresó, más fuerte, más implacable. Su insistencia en cruzar límites prohibidos los condenará a ustedes y a los suyos. Este no es su lugar. Regresen, mientras aún pueden. El capitán apretó los puños, sabiendo que no tenían otra opción. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello diferente apareció en los sensores restantes. Una señal conocida, pero inesperada. Era un mensaje de la Tierra, enviado a través de frecuencias que los humanos habían diseñado para situaciones extremas. Y en ese mensaje, solo había una palabra: resistan. La nave Amanecer tembló bajo la creciente presión del campo que la rodeaba. Los crujidos del casco resonaban por todo el puente, y la tripulación sentía cómo la situación se volvía desesperada. Pero la palabra que había llegado desde la Tierra, resistan, encendió algo en ellos. No era solo una orden, era un recordatorio de quiénes eran y de lo que estaban dispuestos a hacer para proteger su mundo. El capitán se giró hacia su equipo, su voz firme pese a las circunstancias. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. Si quieren un desafío, se lo daremos. El ingeniero principal, a pesar del sudor en su rostro y el temblor de sus manos, trabajaba frenéticamente para reiniciar los sistemas. Con cada segundo que pasaba, el campo que los rodeaba parecía apretar más. Entonces, un destello de energía atravesó la nave. No provenía de las estructuras geométricas ni de las naves desconocidas, sino del núcleo de la Amanecer. Habían activado su sistema de emergencia, un prototipo basado en tecnología experimental que nunca se había probado en un entorno real. De repente, la nave se llenó de luz, y el campo que los contenía comenzó a fragmentarse. Las figuras geométricas vibraron, como si fueran conscientes de que habían perdido el control. El ingeniero gritó: estamos generando una sobrecarga. Podemos romper el campo, pero no sé cuánto tiempo aguantará la nave. El capitán asintió, sabiendo que no tenían otra opción. Hazlo, ordenó, su voz resonando con autoridad. Con un rugido ensordecedor, la sobrecarga liberó a la Amanecer del campo. La nave salió disparada hacia el vacío, tambaleándose pero intacta. La tripulación apenas tuvo tiempo de respirar antes de que las figuras geométricas comenzaran a reorganizarse, moviéndose con una velocidad aterradora. Pero no persiguieron a la Amanecer. En cambio, giraron su atención hacia las naves desconocidas que se dirigían a la Tierra. En ese momento, algo cambió. Las naves desconocidas, que hasta ahora habían parecido completamente indiferentes a la Amanecer, comenzaron a emitir señales de alta frecuencia. La tripulación observó con asombro cómo las figuras geométricas respondían, cambiando de formación y dirigiéndose hacia las naves. Parecía una comunicación, pero no era amigable. El ingeniero, todavía trabajando en los sistemas, murmuró: no están trabajando juntas. Están enfrentándose. El capitán se inclinó hacia la pantalla principal, observando cómo las naves desconocidas liberaban ráfagas de energía hacia las figuras geométricas, que respondían con movimientos rápidos y calculados. La batalla que se desató frente a ellos era inmensa, algo que superaba por mucho las capacidades tecnológicas de la humanidad. Y, sin embargo, todo giraba alrededor de la Tierra. No estamos en el centro de esto, dijo en voz baja el oficial de comunicaciones. Ellos lo están. Mientras tanto, la señal de la Tierra continuaba llegando. Cada vez más clara. Pero había algo diferente en ella. No solo era un llamado a resistir, había datos codificados, instrucciones precisas. El capitán miró las lecturas y su expresión cambió. Esto no es solo una señal de emergencia. Es un arma. La humanidad, en secreto, había estado trabajando en algo más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. La señal contenía un protocolo diseñado para interferir con cualquier sistema alienígena avanzado, una red de impulsos electromagnéticos sincronizados que podían desactivar tecnologías mucho más complejas que las humanas. Habían sido creados no como un ataque, sino como una última línea de defensa. El capitán entendió de inmediato lo que debía hacer. Transmitan la señal. Usaremos la energía residual de la sobrecarga. Si podemos amplificarla lo suficiente, podríamos igualar el campo de batalla. La señal fue enviada, y su impacto fue inmediato. Las figuras geométricas comenzaron a titubear, sus movimientos perdiendo precisión. Las naves desconocidas también mostraron signos de desestabilización, sus estructuras orgánicas vibrando como si estuvieran siendo afectadas por una resonancia interna. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Desde el centro de la nube de partículas, una nueva entidad emergió. No era una nave, ni una figura geométrica, sino algo más abstracto, como una proyección de energía pura. La voz que habían escuchado antes regresó, pero esta vez no parecía hostil.
Era serena, casi comprensiva. Humanos. Ustedes han demostrado algo que no comprendíamos. Persistencia frente a lo imposible. Curiosidad que desborda los límites. Su presencia aquí no fue un error. Fue una prueba. La tripulación quedó en silencio, incapaz de procesar lo que escuchaban. La entidad continuó: aquellos que atacan su mundo no son bienvenidos aquí. Pero ustedes, pequeños en comparación, han demostrado valor. Esta será nuestra intervención final. Y con esas palabras, la entidad desató una ola de energía que atravesó el campo de batalla. Las figuras geométricas y las naves desconocidas comenzaron a desintegrarse, reduciéndose a partículas brillantes que se disiparon en el vacío. La amanecer quedó flotando en silencio, el espacio a su alrededor ahora despejado. La tripulación se miró entre sí, sin saber si celebrar o temer lo que acababan de presenciar. Finalmente, el capitán habló, su voz baja pero firme. Regresamos a casa. Esto no ha terminado. Pero ahora sabemos que no estamos solos, y que la Tierra es más importante de lo que jamás imaginamos. Mientras la nave giraba para volver a la Tierra, un último mensaje llegó de la entidad. Era simple, pero contenía un peso indescriptible. La Tierra no es solo un mundo de muerte. Es el corazón de algo mucho mayor. Protéjanla. La amanecer navegaba lentamente de regreso a la Tierra, su estructura debilitada pero intacta después del encuentro. A bordo, el silencio no era de tranquilidad, sino de reflexión. Cada miembro de la tripulación repasaba lo que había sucedido, intentando encontrar sentido a lo incomprensible. Habían enfrentado algo mucho más allá de ellos, y aunque habían sobrevivido, el costo no era del todo claro. El capitán, con la mirada fija en las estrellas, se dejó caer en su silla. Protéjanla, repitió en voz baja, recordando las últimas palabras de la entidad. Su significado pesaba sobre él. ¿Qué era la Tierra realmente? ¿Qué podía significar que fuera el corazón de algo mayor? Mientras reflexionaba, el oficial científico se acercó con un informe preliminar. Capitán, los datos que recopilamos durante el enfrentamiento son extraños, dijo, entregando una tableta. El patrón de energía que generó la entidad no solo destruyó las figuras geométricas y las naves desconocidas. También parece haber alterado el espacio a su alrededor. Es como si hubiera estabilizado algo que estaba desequilibrado. El capitán frunció el ceño. ¿Quieres decir que arregló algo en esta región del espacio? El oficial asintió lentamente. Eso parece. Pero lo más inquietante es lo que captamos justo antes de que se desvaneciera. Parecía haber una estructura mucho más grande detrás de todo. Algo enterrado en el tejido mismo del espacio. La conversación fue interrumpida por el oficial de comunicaciones. Capitán, la Tierra está en contacto. Quieren un informe inmediato de la situación. El capitán asintió y se puso de pie, dirigiéndose al panel principal. La imagen del director de Defensa Global apareció en la pantalla, su expresión grave. Capitán, hemos seguido sus transmisiones y captado fragmentos de lo que ocurrió. ¿Es cierto que una entidad desconocida intercedió en la batalla? ¿Y que ahora esas amenazas han desaparecido? El capitán respondió con franqueza, relatando lo que había visto y escuchado. Mientras hablaba, el rostro del director pasó de la incredulidad al entendimiento. Esto cambia todo, murmuró el director. Si la Tierra es de alguna manera crucial para estas fuerzas, no podemos ignorarlo. Nuestra prioridad será reforzar nuestras defensas y descifrar lo que realmente está ocurriendo. Pero no todo eran órdenes y protocolos. En las profundidades de la nave, la tripulación comenzaba a sentir el peso emocional de lo que habían vivido. Algunos conversaban en voz baja sobre las imágenes que la entidad les había mostrado, sobre los rostros humanos en el vacío y las ciudades en ruinas. ¿Era una advertencia del futuro? Preguntó a alguien. ¿O un reflejo de lo que hemos hecho? Las preguntas se quedaron flotando en el aire, sin respuestas claras. Mientras la amanecer se acercaba a la órbita terrestre, el capitán reunió a su equipo en el puente. No sabemos por qué fuimos elegidos para esta misión o qué significa todo esto. Pero una cosa es segura, hemos visto de lo que somos capaces como especie. Resistimos, no solo por nosotros, sino por nuestro hogar. Su voz se volvió más firme. La Tierra no es solo un mundo de muerte. Es un símbolo de lo que podemos soportar y proteger. Y ahora sabemos que no estamos solos en esta lucha. La nave finalmente descendió a la superficie, donde fue recibida con ceremonias y preguntas. La humanidad estaba ansiosa por saber qué había ocurrido, pero los detalles exactos fueron cuidadosamente administrados por los líderes. Aunque algunos querían mantener todo en secreto, el capitán insistió en compartir lo esencial con el público. La gente tiene derecho a saber que somos parte de algo más grande, argumentó. Y que la Tierra tiene un papel en ello, aunque aún no entendamos completamente cuál es. Con el tiempo, la información se filtró y se convirtió en parte del imaginario colectivo. La frase "protéjanla" comenzó a aparecer en banderas, mensajes y discursos.
Para muchos, era un llamado a cuidar no solo del planeta, sino también de la humanidad misma, un recordatorio de que incluso frente a lo desconocido, podían resistir y encontrar fuerza en su unidad. Mientras tanto, los científicos trabajaban sin descanso para analizar los datos recopilados. Aunque no podían replicar completamente la tecnología de la entidad, lograron avances significativos en sistemas de defensa y exploración. La humanidad, inspirada por el encuentro, comenzó a prepararse para lo que pudiera venir. La exploración espacial se aceleró, no por curiosidad, sino por necesidad. Sabían que el universo estaba lleno de misterios, y no todos serían benevolentes. A bordo de la Amanecer, que ahora se había convertido en un símbolo de esperanza y resistencia, la tripulación se dispersó para contar sus historias. Algunos regresaron a sus familias, otros se unieron a nuevas misiones. Pero todos compartían un vínculo inquebrantable, un entendimiento de que habían sido parte de algo más grande de lo que jamás podrían explicar. El capitán, sentado en la costa viendo el océano, pensó en las palabras de la entidad. Tal vez nunca entenderían completamente lo que significaba que la Tierra fuera el corazón de algo mayor. Pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era lo que había aprendido, que la humanidad, con todas sus imperfecciones, tenía la capacidad de enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando recordara quiénes eran y lo que protegían. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre él, el capitán sonrió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que el viaje de la humanidad apenas estaba comenzando. El futuro era incierto, pero la voluntad de resistir y la fuerza para adaptarse siempre serían su mayor arma.